Fuente de mi vida, tú todo lo bueno das. En mi Abba Padre suplo mi necesidad. Fuente de mi vida, tú todo lo bueno das. De mi vida, tú
Gracias, Padre, por hacer posible la transmisión de esta noche, que podemos hacer la transmisión todo a tu honor y tu gloria. Tú eres Abba, tú eres Adonai, Adonai Shammai, Adonai Shalom, el Dios de paz, el Dios de misericordia, el Dios de sanación, el Dios de Abraham, Jacob y Isaac. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros durante los días que están por detrás y todo lo que vas a hacer en los días que están por delante. Esta noche vamos a dedicar la transmisión completamente a ti, porque te amamos, Padre Celestial. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Acompáñame esta noche, las próximas 2 horas, cuando vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Señor, nuestro Dios Celestial, Jehová. Y conjuntamente vamos a hacer esta transmisión posible. Padre, te pido que tu bendición para todos los sintonizantes de esta noche y las personas que hoy no nos pueden sintonizar, que bendigas en grande la nueva semana que está por delante. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando, Señor. Yo
pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
Bueno, la semana pasada yo hablé aquí en la radio tocante el tiempo que va a venir. Es el tiempo que la escritura está profetizando, que va a venir un tiempo en el cual Dios va a sacudir a las naciones, Dios va a sacudir los cielos, Dios va a sacudir los continentes, las iglesias, las vidas personales. Y podemos ver en la fin de la semana que está detrás de nosotros, otra vez, que la palabra de Dios es cierta, que Dios está sacudiendo al mundo, a las naciones. Y por eso, esa noche, te quiero pedir para que abres tu corazón, para que puedas recibir la palabra de Dios. Deja que Dios te toque, deja que Dios hiera tu corazón con el deseo de conocer a Dios, para estar más cerca de Dios. Porque el fin de los tiempos está muy cerca. No sabemos cuándo Cristo va a volver, pero va a volver. Por eso otra vez, abre tu corazón esta noche y recibe lo que Dios te quiere dar. La próxima canción la vamos a dedicar cariñosamente y con deseo de bendición. La vamos a dedicar a Angela Crow, Norma Peters, Orlando Ubilla. La vamos a dedicar también a Irvin y Ruli Bernardes y su familia. La vamos a dedicar a Natalie Börsing y su familia. Especialmente para ustedes. La próxima canción. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tu mano derecha, el sol
Sí, tremenda canción, tremenda letra. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene solamente de Jehová. La próxima canción y que Dios le sigue bendiciendo en el nuevo año de vida que está por delante. Así como esta luz que alumbra el camino, renacerá el amor, como nacen los niños y llegará hasta ti y vivirá contigo y volverá la paz como nunca ha existido. Renacerá el amor, renacerá, renacerá aunque esté en el olvido. Renacerá el amor, renacerá, renacerá como un cielo encendido. Despierta las montañas, despertará el amor en ti cada mañana y nunca encontrarás quien nuble tu camino. Solo hallarás la luz que guiará tu destino. Renacerá el amor, renacerá, renacerá aunque esté en el olvido. Renacerá el amor, renacerá, renacerá como un cielo encendido. Renacerá el amor, renacerá, renacerá aunque esté en el olvido. Renacerá el amor, renacerá, renacerá como un cielo encendido. Renacerá el amor, renacerá, renacerá aunque esté en el olvido. Renacerá el amor, renacerá, renacerá como un cielo encendido. Renacerá el amor, renacerá, renacerá aunque esté en el olvido. Renacerá, renacerá, renacerá como un cielo encendido. Renacerá el amor, renacerá. Sí, renacerá el amor. Como vemos en el mundo actual en cual vivimos, vemos un aumento de la xenofobia, vemos un aumento del antisemitismo, de la intolerancia. Parece que el amor ya no existe en los corazones de las personas. Pero cuando aceptamos a Cristo, pues podemos pedir a Cristo para venir en nuestra vida, en nuestro corazón, y para que nos dé un nuevo corazón, un corazón de paz, un corazón lleno de amor. Porque sin el amor no podemos tener una vida que es agradable. Pero el amor renacerá de nuevo. La próxima canción la voy a dedicar con deseo de una bendecida nueva semana, una semana de victorias. La voy a dedicar a Etlin La Cruz, City La Cruz, Ivan Felida, Sharin Bermuda Felida. La voy a dedicar a Judith Reina. También la voy a dedicar a Irving Stradel, Marco y Alejandra Inaroa van der Linden. La voy a dedicar también a María Guerra y su casa y Latifa Félix. Especialmente para ustedes, la próxima canción. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo.
ofreciendo su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. La gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Y la próxima canción la quiero dedicar con mucho cariño y deseo de una bendecida. Y la quiero dedicar también, muy especialmente, al señor Vicente. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo
tiempo que no veo la luz del día. Han intentado sepultar mi alegría, queriendo ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió después de 4 días y él resucitó. Maestro, no hay otro que lo pueda hacer, aquello que en solo tu nombre hay todo el poder. Necesito tanto milagro, remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Transforma hoy mi vida y mi estado. Remueve hoy mi tierra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida y haz un milagro. Te toca en esta hora y llámame hacia afuera. Resucítame. Tú eres la propia vida, la fuerza que hay en mí. Tú eres el Hijo de Dios que me ayudas a vencer. Señor de todo en mí, ya escucho hoy tu voz que me llamas a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi piedra, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida y haz un milagro. Ven, toca en esta hora y llámame hacia afuera. Remueve hoy mi vida y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Tremenda canción. Y tenemos uno más y la vamos a dedicar a Gladys Carrasco, la vamos a dedicar a Antonio y Adriana Herrera, la vamos a dedicar a Gladys Koch, la vamos a dedicar a Carmen Barbosa, Charette y Senia, la vamos a dedicar también a Roselstein, Greta Sánchez y también a Bernadette Damasco. Muchas las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas lo librará Jehová. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Con Él ya nada temo, porque conmigo está. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, nunca te dejaré. No quiera que tú estés, no quiera que tú vayas, contigo yo estaré.
no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. No quiera que tú estés, no quiera que tú vayas, contigo yo estaré. Clama a mí y yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. No quiera que tú estés, no quiera que tú vayas, contigo yo estaré. No quiera que tú vayas, contigo yo estaré. Sí, contigo estaré. Saludos y bendición para mi suegra Ivy Richards, mi suegro Papa Winkler, también para Shareska, para Juni su casa, Fernando y Erika, para Marcelo y también para Auntie Brown T, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar. Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba.
Tremenda canción. Alaba a Dios. Y la próxima canción que he seleccionado la voy a dedicar a nuestra gente de Venezuela. La voy a dedicar a la familia Natale, a tía Mireya en Caracas. La voy a dedicar a Jessica Benaria, a Natalie Flores. La voy a dedicar también a nuestra gente de Venezuela, aquí en Holanda, a Armando Rincón y Jessy Perrota, Adorable Salas y su familia. Y la voy a dedicar también a nuestra gente de Colombia, a Isaac y María Eugenia Paternina. Especialmente para ustedes, tengo algo típicamente de Venezuela. Se mira muy bien vestido de alpargata y de sombrero. Viene montado en un caballo blanquito que hasta ahora viene trochando, luciendo buenos aperos. Viene silbando un pasaje lloradito dedicado a Jesucristo, el santo rey verdadero. Viene contento con un corazón dispuesto para alabarle y honrarle a Jesús el Nazareno. Porque hay un avivamiento en un pueblito llanero, donde la unción bajará desde los atrios del cielo. Allí los sordos oirán, se sanarán los enfermos, porque el Espíritu Santo bautizará con su fuego. Allí seremos lavados con la sangre del Cordero. Recuerden que Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: todo el que quiera seguirme tendrá que nacer de nuevo, porque si no es muy difícil llegar al reino en los cielos. Se ven llegar personas de todas partes, con la fe del buen cristiano traen esperanza y denuedo. Vienen llegando hombres, mujeres y niños y familias completicas que vienen desde muy lejos. Su casita la dejaron solitaria, tan solo quedó un perrito ladrando en el paradero. Otros están acomodando sus bestias porque hace ya 4 días que de su rancho salieron. Pero ha llegado el momento que esperamos con anhelo de alabar al Dios viviente, al santo rey verdadero, al gran Señor de señores, al juez noble y justiciero, al hacedor de la vida, dueño de este mundo entero. Y él en su misericordia invita que nos gocemos de su palabra que es vida, fuente de paz y consuelo. Nos invita como hermanos para que reflexionemos y seguir confiando en él como nuestro Rey Supremo. Y así terminó la canción típicamente venezolana para nuestra gente que nos está sintonizando cada semana de nuevo desde Venezuela. Y la próxima canción, mientras vamos a preparar la prédica de esta noche, la voy a dedicar
con mucho cariño y deseo de una bendecida semana a Luis y Rosaura Ramírez, Hernán y Sandra Trinidad, a la familia Dovale, Pastor Gerald Dovale, Judesca y los niños, a Sara Betancourt, Luz Marina Blanco, José Bridgewater. La voy a dedicar también a Patricia Iglesias. Y la voy a dedicar también a nuestra gente de Den Bosch que nos está sintonizando. A Marelis de Asset, Joven, Dairin, Owen y también a los pequeños James, Jorel y Kaden. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Y a su nombre, ¿quién vive? ¿Quieren cantar? Vamos a cantar. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama.
Señor los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo.
Esta noche toca a mí para llevarte la palabra de Dios y te quiero pedir para que abres tu corazón esta noche para poder recibir la palabra de Dios. Deja que Dios te toque, que Dios te toque el corazón, porque esta noche Dios te quiere dar una palabra. Esta noche Dios te quiere dar una revelación. Esta noche Dios te quiere dar ánimo. Esta noche Dios te quiere dar fortaleza. Esta noche es tu noche. Y por eso puedes decir: Padre, tengo el corazón abrido para ti y estoy sediento para recibir tu palabra. Háblame, porque estoy escuchando. La prédica de esta noche tiene como título La lección de Elías. La lección de Elías. Y te quiero llevar al libro Primero de Reyes, capítulo 19. Y el Primero de Reyes, capítulo 19, nos cuenta la tremenda historia de la profeta Elías y la cueva. La historia de Elías en la cueva nos enseña unas lecciones muy importantes que hoy en día nos puede animar. Nos puede ayudar para comprender mejor el carácter de Dios y nos puede ayudar a crecer en fe. Y nos puede ayudar cómo perseverar. Para entender por qué Elías terminó en el capítulo 19 escondiéndose en la cueva, tenemos que ir un capítulo antes. Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. A contrario de que uno puede pensar, el capítulo 18 no nos cuenta una historia triste sobre la caída de Elías. No nos cuenta una historia triste, sino más bien una historia sobre su triunfo. El Primero de Reyes, capítulo 18, nos presenta a Elías como un gran héroe quien enfrentó al rey Acab y su esposa Jezabel. Nos presenta cómo Elías retó a los profetas de Baal que estaban en servicio de Jezabel en el monte Carmelo, donde Elías demostró de una manera dramática la supremacía de Dios, desafiando y al fin derrotar a los profetas de Baal. Y de esa manera, como veremos más tarde, Elías sella la destinación de Acab y Jezabel. Después de derrotar a los profetas de Baal, Elías oró para que lloviera de nuevo, porque Israel estaba pasando por una sequía de duración larga, que duró casi 3 años. Fue el mismo Elías quien oró y cerró los cielos para que no lloviera más. Y ahora, cuando Elías derrotó a los profetas de Baal, que estaban en servicio de Jezabel, ahora Elías ora para que los cielos se abren y que se termina la sequía. Pero el Primero de Reyes, capítulo 18, nos da más. Cuando va a empezar a llover, Elías corre. Si me estás oyendo bien, Elías corre como unos 40 kilómetros a pie desde el monte Carmelo hasta la ciudad donde resida Jezabel.
Si yo me pongo a correr 40 kilómetros a pie, no creo que voy a llegar a los 10 kilómetros. Pero Elías, como el hombre de Dios, corrió 40 kilómetros a pie desde el Monte Carmelo hasta la ciudad donde resida Jezabel y su esposo, el rey Acab. Después de leer el siguiente capítulo, muchos se preguntarán, pero ¿cómo puede un hombre con tal determinación, con tanto éxito como Elías, puede terminar escondiéndose vulnerablemente y derrotado en una cueva? La respuesta es Jezabel, la mujer más mala en la historia bíblica. Y en nuestra vida diaria podemos encontrar a personas que tienen el mismo espíritu que tiene Jezabel. Y la historia de Elías nos puede enseñar cómo andar con este espíritu que llamamos el espíritu de Jezabel. A pesar de las claras señales de poder de Dios en el Monte Carmelo, Jezabel se niega de arrepentir. En lugar de eso, ella decide amenazar a Elías con la muerte. Prácticamente, ella decide a declarar la guerra contra Dios. Esa decisión sacudió a Elías, quien esperaba que después de lo ocurrido en el Monte Carmelo, Jezabel y Acab se volverían hacia Dios. Pero ellos hicieron lo contrario. Frente a la amenaza de Jezabel, Elías había sentido que su misión había sido en vano y que él no ha logrado su propósito. Sintiéndose derrotado y con miedo por su vida, Elías huyó y buscó refugio en una cueva. Pero ¿por qué Jezabel no confrontó directamente a Dios, sino amenazó a Elías? Muy probablemente fue una estrategia calculada. Recuerde que Elías demostró a todo Israel su conexión con Dios y su poder como el profeta de Dios. Si Jezabel había confrontado directamente a Dios con liquidar a ese mismo momento a Elías, entonces la reacción del pueblo hubo sido una muy negativa en su contra. Jezabel quería humillar a Elías y poner que Elías se sintiera acorralado y huyendo como un cobarde. De la misma manera, personas con el espíritu de Jezabel nos intentan atacar, causando lo mismo a nosotros que sucedió a Elías. Para que nos sentimos derrotados, fracasados, llenos de temor, huyendo como un cobarde, olvidando que todavía estamos en conexión con Dios, que todavía podemos acercar a Dios, que todavía Dios está ahí para ayudarnos. Es una táctica muy sutil del espíritu de Jezabel. Y además, un Elías temeroso y escondido era lo mejor para Jezabel, porque un Elías muerto como un mártir ha podido inspirar al pueblo, debilitando la reinada de Jezabel. La táctica de Jezabel tuvo éxito. A pesar de todo poder y conexión con Dios, Elías se dio al miedo y huyó hacia Beerseba. Y sorprendentemente, huyendo
hasta Berseba, Elías no buscó ni guía ni consuelo en Dios durante su momento de crisis. Parece que Elías ha olvidado todas las maravillas divinas que él tuvo en su vida, toda la gloria de Dios que él pudo ver en su vida. Pero Dios nunca le ha dejado. Por ese momento, en la crisis, durante el miedo, durante la ansiedad, nublaron su juicio y Elías no pudo pensar claro. De ese mismo momento, a veces nos encontramos con un ataque demoníaco que nos lleva a una situación de crisis, una situación de ansiedad, en la cual nuestro juicio sano se pierde. Lo mismo sucedió con Elías, y Elías entró en el desierto, como nosotros también hacemos a menudo en tiempos de crisis, tan desesperado que hasta oró por su propia muerte. Pero en ese momento de total desesperación, Dios no ha abandonado a Elías. Mientras Elías, cansado de tanto caminar por el desierto y de tanto estrés, se fue a dormir en la cueva, Dios envió a un ángel. Y el ángel lo despertó y le presentó comida, que de una forma milagrosa ha sido preparado. Dios estaba ahí, pero Elías no la pudo ver. Lo mismo pasa con nosotros. Estamos en circunstancias difíciles. Nuestro mundo se oscurece. Dios está ahí y no lo podemos ver. Pues el ángel despertó a Elías y le presentó la comida. Y después de comer, Elías durmió otra vez. Y de nuevo el ángel de Dios lo levantó para que comiera. Él tenía que comer porque Dios envió un mensaje con el ángel que Elías tenía que ir hasta el monte Horeb. Un viaje largo que duraría 40 días y 40 noches, según la escritura. Y Elías necesitaba fuerza. Por eso Elías tenía que comer. Esto nos demuestra cómo incluso en los momentos más bajos, cuando sentimos que estamos perdidos, cuando el mundo nos está oscureciendo, Dios sigue estar a nuestro lado. Cuando nosotros estamos en nuestra situación más débil, Dios aún está ahí, cuidándonos y proporcionándonos en todo lo que necesitamos. Esa es una de las lecciones que podemos enseñar de la historia de Elías. Y cuando Elías llegó al monte Horeb, él refugió de nuevo en una cueva. Hay comentadores bíblicos que dicen que en ese momento, cuando Elías llegó al monte Horeb, su situación emocional y física era probablemente muy mal. Posiblemente él sufría de depresión cuando llegó al monte Horeb. De todas maneras, él llegó ahí, él estaba cansado, derrotado y dispuesto de dejar todo atrás, hasta su propia vida. Cuando el enemigo nos ataca, el enemigo quiere que nos sentimos lo mismo, cansado, derrotado, para que estamos dispuestos para dejar todo atrás. Pero en esos momentos críticos es en la que Dios se presenta. En la historia de Elías sucede lo mismo.
En ese momento más crítico, Dios se presenta. Y en vez de regañar a Elías, Dios le hace una pregunta muy personal. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Esta pregunta refleja toda la comprensión y el cuidado de Dios por su siervo. De la misma manera, Dios se dirige a ti y a mí cuando atravesamos por momentos difíciles. Por cierto, que la respuesta de Elías no fue directa, más bien un intento de justificar aún más su estado emocional mezclado con orgullo y autocompasión. Él sentía que él era el único que verdaderamente era leal a Dios, mientras el resto haya abandonado a Dios. En su pensamiento, él era el único fiel. Y que él era el único que tenía que llevar su lucha solito. Así nosotros nos sentimos también a veces cuando estamos bajo ataque. Pues Elías respondió a Dios de esa manera. Y como contraacción, Dios pidió a Elías para que salga de la cueva. Y cuando Elías salió de la cueva, siguió una demostración de poder. Y fue algo dramático, porque primero había un viento potente, después un gigantesco terremoto y después un fuego ardiente. Son fenómenos grandes, dramáticos, increíbles. Pero Dios no estaba ahí. Dios no estaba en esos fenómenos grandes. Pero luego llegó un susurro suave y tranquilo que trajo un momento de calma, un momento de serenidad. Fue en aquel momento cuando Elías reconoció la presencia de Dios. En ese momento, Elías reconoció la presencia de Dios y él se presentó ante Elías. Esto nos demuestra otra vez que Dios se encuentra siempre con nosotros en los momentos más tranquilos, en los momentos más quietos. Cuando pensamos que Dios no está ahí, cuando pensamos que Dios es mudo, Dios está ahí obrando para ti y para mí. No sé a quién yo vino a hablar esta noche. Quizás a ti, que piensas que siempre debes ver la gloria de Dios por grandes demostraciones de poder. Cuando creemos que Dios está ausente, Dios está ahí, en quietud, a nuestro lado, en los momentos más oscuros de nuestra vida. Y es en ese momento cuando Dios te pregunta suavemente, ¿qué haces tú aquí? Y esta es la gran lección de esta noche. La gran lección que la historia de Elías nos enseña. Después de los eventos del monte Horeb, Dios en su misericordia restaura a Elías y le reintegra de nuevo en su trabajo profético. Dios le da 3 instrucciones que resultarán muy importantes. Primeramente, él tenía que ir a ungir a Hazael como el nuevo rey de Siria. Segundo, tenía que ungir a Jehú como el nuevo rey de Israel.
Y tercer, finalmente, consagrar a Eliseo como su sucesor como profeta. Estas instrucciones revelan a Elías una perspectiva más amplia. Él había huido temiendo a Jezabel, esposa de Acab, que era un rey influyente. Pero Dios le demuestra a Elías que los reyes y las reinas solo tienen poder mientras Dios lo permita. Como podemos leer en el libro de Daniel, Daniel dice que solo que es Dios quien permita quien gobierna y quien no. Por sus instrucciones a Elías, Dios iba a cambiar la dirección de Israel y también influenciará en Siria, un país pagano que no adoraba el Dios de Israel. Y Azael, Jehú y Eliseo jugarían un papel crucial en llevar a cabo los planes divinos de Dios, entre el cual eliminar la familia completa de Acab, la eliminación, una eliminación terrible de Jezabel. Para clausurar esta noche, la lección de esta noche, la enseñanza que podemos sacar de la historia de Elías es incluso los más valientes, los más fuertes, ellos también pueden caer en momentos de duda y de miedo. Sus mundos también pueden oscurecer. Quiere decir que tú y yo, nosotros, no somos excepciones. Nosotros también podemos caer. Podemos tener momentos de duda, momentos de temor. Tú y yo no somos excepciones. Pero a pesar de nuestros momentos de debilidad, Dios siempre está dispuesto a mostrarnos su amor y darnos nueva dirección, igual como Él hizo con Elías. A menudo esperamos que Dios nos hable y actúe de una manera específica, ajustadas a nuestros deseos y conforme a nuestras expectativas. La experiencia de Elías nos muestra que a veces Dios elige comunicarse con nosotros de formas muy inesperadas. No sé a quién yo vino a hablar esta noche, pero estoy seguro que hay alguien o más personas que esta noche Dios tocó su corazón. Si Dios tocó tu corazón, te quiero invitar para que aceptes a Cristo Jesús en tu vida y tu corazón. Al final de esta transmisión voy a hacer una oración y te invito para que ores conmigo, para que tomes una decisión, para que hagas el escojo de tu vida. Quizás estás pasando esta noche por circunstancias muy difíciles. Quizás estás pasando por una crisis personal, una crisis financiera, una crisis en tu matrimonio, una crisis en la educación de tus hijos, una crisis mental. Pero quiero que sepas que esta noche, a pesar de que estás pasando por esos momentos difíciles, Dios está ahí. Quizás no veas una demostración en grande, poderosa de Dios, pero quiero que sepas que Dios está obrando para ti. A veces en inquietud, a veces lo podemos ver, lo podemos oír, a veces su obra es invisible. Si Dios tocó tu corazón esta noche por medio de ese mensaje, al final de la transmisión, ora conmigo.
toma la decisión, busca a Cristo y empieza a caminar en el poder de la resurrección. Gracias por escucharme esta noche. Fue un honor de poder llevarle esta noche la palabra de Dios. Que Dios le bendiga en grande. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. De Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue?
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Bueno, estaba viendo el reloj y la prédica duró un poco larga. Mi hija mayor, Gabriela, siempre viene aquí en el estudio y me dice, pero papá, cuando tú predicas larga. La gente quiere oír música. Pero a veces tenemos que llevar la palabra como Dios quiere que lo llevamos. Si Dios dice que tiene que ser corto, lo hacemos corto. Si Dios dice que tiene que ser larga, lo hacemos larga. Todo conforme a la voluntad de Dios. Vamos rápidamente por la lista que tenemos aquí. Queremos enviar saludos también para Mimi Carolina, para Subinda Martes en Curazao, Tito Plata y Monique. Para nuestra gente en Suecia, tía Viola, Johnny y Ren. Como he comprendido que Johnny está ahorita en Japón, que disfrute. Ojalá él está sintonizando a nosotros desde el país de Japón. Y también para la familia Epistola, la familia Shakutu en Curazao y Holanda, la familia Petronella en Curazao, la familia Ursulita en Rotterdam, para Raymond María en Curazao, la familia Lampe, y también para Gabriela, Jimeno y Giselle. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Manifestarse
Amén, aleluya. El movimiento de gloria. Sí. Espero que esta noche, tengo esa sensación que esta noche Dios ha tocado corazones. Y por eso quiero agradecerte, Señor, por todo lo que estás haciendo por medio de este radio emisora, por todo lo que estás haciendo por las programaciones que tenemos. Y cada vez de nuevo hay personas que quieren tocado por tu espíritu. Y es una delicia y honor para cada vez hacer la programación juntos con mis otros hermanos y saber que cuando uno está desanimado o triste, preocupado, escucha las transmisiones que hagamos en este radio y Dios empieza a mover en su vida. Y por eso es un honor muy grande para mí y para mis hermanos, para cada día de nuevo, cada semana de nuevo, hacer las transmisiones que estamos haciendo. Espero que esta noche Dios ha tocado tu corazón y si estabas desanimado, que Dios empezó a obrar y para quitar el desánimo que tienes, si estás triste quizás por una situación lamentable o pérdida de un ser querido, no olvida, Dios está siempre ahí. Dios ve nuestras tristezas, Él ve nuestras lágrimas. Y la palabra dice que Dios nunca deja sin ver a un corazón que es abatido. Y en Cristo podemos tener nuestra fortaleza para perseverar. Por eso el mensaje de esta noche sobre Elías es muy importante. Y les quiero aconsejar para leer el capítulo 18 y el capítulo 19 del libro del Primer de Reyes. Muy interesante para leer la historia de Elías en la cueva. Ya casi vamos rumbo de finalizar la transmisión de esta noche, pero antes quiero hacerte una llamada. Si Dios tocó tu corazón esta noche, quizás por las palabras de la música, quizás por la prédica de esta noche, si Dios tocó tu corazón y tú sientes que necesitas estar en conexión con Dios, no lo pospones. Puedes decir, mañana lo puedo hacer, hoy no. Pero la cosa es que mañana para nosotros es una inseguridad. El futuro para nosotros es incierto, inseguro. Pero para Dios el futuro ya es pasado. Por eso no debes posponer lo que puedes hacer hoy. Porque mañana no sabemos cómo nuestra vida va a estar. Y sabemos que Cristo está por venir. Podemos ver los eventos que están ocurriendo en el mundo. Como ya dije al comienzo de esta transmisión, podemos ver los sucesos en Israel, en Gaza. Y son señales. Unos de los tantísimos señales que Dios está sacudiendo las naciones, Dios está sacudiendo el mundo, Dios está sacudiendo las vidas, las iglesias. Y si tienes tu vida, tu hogar, si la iglesia está fundada sobre la roca sólida que es Cristo Jesús, nunca se va a derrumbar.
Por eso es importante para buscar a Cristo. Y te quiero dar la oportunidad esta noche. Nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Nunca antes. Pero esta noche Dios tocó tu corazón. Sientes que lo tienes que hacer. O quizás en el pasado has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero perdiste la fe. Caíste otra vez en pecado. Estás en duda. Estás confundido. Nunca es tarde para volver a Cristo. Nunca es tarde para decir, Señor Jesús, perdóname. Perdóname. Quiero volver otra vez ante ti, pidiéndote para que me perdones y para que me tomes de nuevo como el Hijo de Dios. Esta noche, si tú eres esa persona, puedes orar conmigo. Solo tienes que decir mis palabras. Es una oración muy corta. Solo tienes que decir, Señor Jesús, estoy aquí presente ante ti, reconociendo que soy un pecador. Reconozco mis faltas y mis errores. Reconozco que perdí la fe. Reconozco que te he fallado. Pero esta noche te pido tu misericordia. Te pido tu perdón. Y te pido que me hagas esta noche un hijo o hija de Dios. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y transfórmame mi corazón, transforma mi espíritu, transfórmame completamente en una nueva creación. Y desde hoy, desde este momento, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Todo el equipo de Radio Comisión Día Nuevo te está esperando. Te queremos conocer, te queremos hablar contigo, queremos darte información. Y más importante aún, queremos caminar contigo por el camino que Dios abrió esta noche para ti. Quizás no has orado conmigo esta noche, pero más tarde puedes hacer la oración de nuevo. Y si quieres compartir tu testimonio con los otros oyentes, envíanos tu mensaje y vamos a pasar tu testimonio aquí en la transmisión. Porque cada testimonio es valioso. Cada uno de nosotros hemos oído no solamente el Evangelio, la buena noticia, pero hemos oído también los testimonios de aquellos que aceptaron a Cristo antes de nosotros. Y hemos enseñado de ellos. Ellos nos han inspirado. Es por el mismo motivo que Jezabel no pudo y no quería matar directamente a Elías. Porque entonces Elías sería un mártir. Y el pueblo de Israel, que vio todas las grandes demostraciones de Dios, sería inspirado por la muerte de Elías. Gracias por sintonizarnos esta noche. Mañana mi hermano Cedric continuará con la transmisión en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11, horario local aquí en Holanda. Será a las, las 5 de la mañana en Latinoamérica. El fin de este mes el horario va a cambiar. La diferencia
entre el horario local aquí en Holanda y el horario en Latinoamérica será 5 horas. Gracias por sintonizarnos, que cuídense y que Dios les bendiga en grande y que tengan una bendecida semana, una semana de victoria y en la cual podrán ver la gloria de Dios y que cada boca proclama en la semana que viene que Jesús vive y que Jesús es el Rey. Gracias otra vez por sintonizarnos. El jueves estaré de nuevo con ustedes. Hasta la próxima vez. Chao, chao, chao. Que Dios les cuide. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad